chicos, es un gusto y un placer poderlos nuevamente saludar por este medio. El día de hoy vamos a analizar un tema que ya habíamos visto antes del receso de clases, la suspensión, pero quisiera que lo volviéramos a retomar para que nos quede aún más entendible este tema que vamos a analizar el día de hoy. Este es un modal verb y vamos a hablar acerca de must. Referirnos al modal must, quiere decir o must express an obligation or prohibition. It expresses that the speaker considers something important or necessary to do. Es decir, que cuando hablamos de una obligación con must, nos estamos refiriendo a una obligación interna, algo que sabes que debes de hacer. Es decir, que de acuerdo a la situación que se presente, tú consideras que debes de realizar esa acción o que debe de tener una consecuencia. Por ejemplo, I must clean my house. Debo de limpiar mi casa. Sientes la necesidad de hacerlo porque a lo mejor en tu casa está sucia, hay muchas cosas y tú sientes esa necesidad de hacerla. Por eso es que es una obligación, porque sabes que debes de limpiar tu casa de acuerdo a la situación que se está presentando. A eso nos referimos cuando hablamos de una obligación interna, algo que tú consideras que debes de realizar. Otra situación que maneja must es to give recommendation or a strong advice. Quiere decir que lo vamos también a utilizar para dar una recomendación o un consejo fuerte. ¿A qué nos referimos con eso? Supongamos que tú tienes un amigo el cual está enfermo de cualquier cosa, de gripe, de una situación, pero tú lo ves mal. Así que una recomendación o un consejo que le deberías sería la siguiente. You should go to the doctor. Tú deberías de ir al doctor, de acuerdo a cómo lo ves. Ahí estás dando un consejo, algo que no esperas que esa persona la realice, es decir, que no estás imponiendo una obligación que él tenga que hacer. Pero si tú ves que sigue empeorando la situación, que sigue enfermo y él no hizo caso a tu consejo, entonces ahora le podrás decir, you must go to the doctor. Tú debes de ir al doctor. Ahí estamos ya imponiendo una obligación que esa persona tiene que hacer porque ya lo ves mal, porque ya necesita hacerlo. A eso nos referimos cuando vamos a dar un consejo o una recomendación fuerte. Un punto más es que in negative form we express prohibition. Es decir, que en la forma negativa vamos a expresar prohibición. Ahora vamos a ver la estructura para formar nuestras oraciones en afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a empezar con la primera, afirmativo. ¿En qué consiste esta estructura? Bien, vamos a empezar con nuestro pronombre. De igual forma, con este modo vamos a utilizar cualquier pronombre. She, he, it, we, they, cual sea. Vamos a utilizar seguido de nuestro modal must y nuestro verbo en forma simple o en infinitivo sin to, conjunto de nuestro complemento. Por ejemplo, they must do homework. Ellos deben de hacer tarea. O I must wash the dishes. Yo debo de lavar los trastes. Eso sería en cuanto a nuestra estructura en afirmativo. Ahora, para poder realizar nuestras oraciones en negativo, seguimos la siguiente estructura. De igual forma empezamos por nuestro pronombre, pronoun, seguido del modal en negativo mustn't, más nuestro verbo en presente simple o en infinitivo sin to y nuestro complemento. En la parte de abajo anoté que mustn't es la forma corta o la contracción de must not. Cualquiera de los dos pueden utilizar must not o mustn't. Cualquiera de los dos significa lo mismo, solamente que es más común utilizar la forma corta o la contracción que la forma larga. Por ejemplo,
Tenemos students mustn't smoke at the school. Los alumnos no deben no deben fumar en la escuela. O Josh mustn't eat a lot of candies. Josh no debe comer muchos dulces. Recuerden que en negación, mustn't nos está indicando una prohibición. Así que en las oraciones que acabamos de ver, nos indican una prohibición, algo que no debemos hacer. Y para nuestra forma interrogativa, vamos ahora a empezar primero con el modal, must, seguido de nuestro pronombre o de la persona, más nuestro verbo en infinitivo sin to o en forma base, nuestro complemento y nuestro question mark o nuestro signo de interrogación al final. Por ejemplo, must you water the plants? ¿Debes regar las plantas? O must we do our homework? ¿Debemos hacer nuestra tarea? Así es como se realizan nuestras oraciones utilizando must. Y de esa manera podemos utilizar must. Ok, ahora veamos el tema de comparison with as. Ese tema también entra o está relacionado junto con el de comparative and superlative adjectives. Pero la diferencia con este tema es que lo vamos a usar o we use it to say two things are or are not similar. Quiere decir que lo vamos a utilizar para comparar dos cosas y decir si estos son similares o no son similares. As significa tanto o tan como. Es decir, que el primer as significa tanto o tan y el segundo significa como. Por ejemplo, our house is as big as yours. Nuestra casa es tan grande como la tuya. ¿Cuáles son las reglas gramaticales que debemos de seguir para poder formar nuestras oraciones? Bien, estas están separadas tanto en afirmativo como en negativo. Y vamos a ver la primera, que es en afirmativo. Siguiendo la regla gramatical, nos dice que vamos a utilizar, o la regla es as plus adjective or adverb plus as. Vamos a utilizar el primer as y seguido de un adjetivo o de un adverbio. Y después vamos a escribir el segundo as. Así que en medio va a ir un adjetivo que va a describir o un adverbio, los cuales vamos a utilizar para referirnos o para comparar las dos cosas. Por ejemplo, the weather this summer is as bad as last year. El clima de este verano es tan mala o tan malo como el del año pasado. Entonces, si nos damos cuenta, en medio seguido de nuestro primer as, tenemos un adjetivo que es mal o malo, bad. Y después ponemos nuestro segundo as para que nos dé el significado como y vamos a poner nuestra segunda comparación. También tenemos your shoes as beautiful as mine. Tus zapatos son tan hermosos como los míos. De igual forma, estamos utilizando un adjetivo y después de poner as o el segundo as, vamos a escribir la otra cosa o persona que estemos haciendo la similitud. No la comparación, la similitud. Eso es en cuanto al las oraciones en afirmativo. Ahora, para poder realizar nuestras oraciones en negativo utilizando as, nos indica la estructura que debemos primero tener una negación, ya sea que yo esté hablando en presente simple, con verbo to be, en pasado, en cualquier tiempo del que esté hablando, pero debe de ir en negativo, seguido de as más nuestro adjetivo o adverbio y finalizando con as y nuestra siguiente similitud. Por ejemplo, spring is not as hot as summer. La primavera no es tan calurosa como el verano. Entonces, en este caso, en esta oración estamos utilizando verbo to be,
pero tenemos nuestra negación, is not. Un siguiente ejemplo o un segundo ejemplo sería they didn't play as well as they usually play. Ellos o ellas no jugaron tan bien como ellos normalmente juegan. Entonces nuestra oración está en pasado, pero está en negativo. Y estamos haciendo referencia a si no hubo una similitud con lo que ellos normalmente hacen, con lo que a lo mejor hoy presentaron. Entonces, así conformamos nuestras oraciones en negativo. Así que al utilizar as, vamos a hablar de similitudes entre una cosa y otra cosa. ¿Okay? Y vamos a utilizar un adverbio o un adjetivo para indicar que estamos también haciendo la similitud. Eso puede ser similitudes entre personas, entre cosas, entre lugares, entre lo que sea. Puedo hacer similitudes, ya sea que tengan sean iguales o no lo sean. Han sido los temas que hemos analizado en este video. El primer tema pues es un repaso de el tema que ya tienen en su cuaderno, y el de comparison with as, este es un tema nuevo. Espero no haya quedado alguna duda, y si la tienen, ya saben, se las puedo contestar con todo gusto por correo electrónico. No se les olvide comentar en la parte de abajo poniendo su nombre, su grupo y una breve explicación o un breve resumen de lo que ustedes entendieron de los temas presentados aquí en este video. Antes de despedirme, les voy a comentar su actividad que tienen que realizar. Para utilizar el modal must, su actividad es que escriban 3 obligaciones o deberes y 3 prohibiciones. Ustedes van a realizarlas como ustedes usen, pero lo que sí les pido es que utilicen diferente pronombre. Y para el tema de as, van a escribir 3 oraciones en afirmativo, haciendo las similitudes. Pueden utilizar a lo mejor objetos que hay en su casa, o también pueden hacer similitudes entre personas, tal vez, o entre miembros de la familia. Les hagan una similitud con ustedes y su hermano, ¿no? O su papá y su mamá. Cosas, ese tipo de oraciones pueden hacer para las similitudes, o como les decía, objetos de su casa, lo que ustedes quieran. Y también van a escribir 3 en negativo. No quiero que las oraciones en afirmativo, esas me las pasen en negativo. No, utilicen diferentes oraciones para sus oraciones en negativo. Y esa sería toda su actividad. Nuevamente repito, cualquier duda que tengan, con gusto se las puedo resolver por correo electrónico. Y pues esto sería todo en ese video. Espero se puedan realizar sus oraciones sin ningún problema, su actividad. Y nos estamos viendo en un próximo video con un tema diferente. Que estén muy bien, un saludo y un abrazo para ustedes y su familia, y nos vemos en el siguiente video. See you.